imagen, en la imagen podemos apreciar eh, el término de la cirugía de una All-on-4. Ahí lo que estamos viendo son los aditamentos, ¿sí? Los multin, ¿verdad? También llamados multi-units, en donde en los dos implantes anteriores colocamos multi-units rectos, ¿verdad? Y en los dos implantes posteriores colocamos multi-units angulados para corregir la posición del implante, que en este caso le dimos una inclinación arriba de 30 grados. Miren bien, antes de la implantología, teníamos como opciones o primeras opciones prótesis parciales fijas, prótesis parciales removibles. Para los pacientes de diferentes grados de ausencias de piezas, ¿verdad? Ya sea para pacientes que iban a recibir una prótesis total, ¿verdad? O para pacientes que iban a recibir una prótesis removible. Entonces, todas estas opciones eran podemos decir, la primera opción que tenían estos pacientes, ¿verdad? Una vez llegada la implantología con los protocolos que nosotros ya sabemos del doctor Branemark, representaron un paso importante para esto, ¿verdad? Este doctor fue el que dictó los dogmas y los principios fundamentales para la obtención de una integración correcta de los implantes. Este doctor, ¿verdad? Hizo un protocolo en el cual él te dice cómo colocar los implantes, qué tiempos darle a la integración, ¿verdad? ¿Qué tiempos darle a la integración de los implantes para tener un 100% de éxito, ¿verdad? Vamos a ver cómo más adelante se ha ido modificando estos tiempos y hemos conseguido tal vez una prótesis inmediata sin afectar la integración de los implantes. Vamos a ver, para cuando nosotros recibimos un paciente, ¿verdad? Un paciente que requiere implantes, no estamos hablando todavía de una prótesis total o una prótesis híbrida, estamos hablando nada más de selección del paciente si es candidato a implantes. Para esto vamos a hacer 3 etapas: exploración inicial, plan de tratamiento específico y propuesta del diseño de la restauración implantoprotésica, ¿sí? Son 3 etapas que vamos a hacer en un diagnóstico para el paciente, ¿verdad? A la exploración inicial, antes que nada, tenemos que explicarle bien al paciente qué son los implantes, ¿verdad? Hay que explicarle muy bien este tratamiento porque muchas veces los pacientes no siempre tienen una percepción objetiva del tratamiento con implantes, ¿verdad? De hecho, me sucedió en un caso en donde me habla un doctor para que vayamos a colocar implantes. Él le iba a hacer un puente, una prótesis fija de 3 unidades. Al momento de tomarle la radiografía, se da cuenta de que en el espacio adéntulo el paciente ya presentaba un implante, ¿verdad? Y el paciente no sabía que tenía un implante. Muchas veces los pacientes se confunden a veces también con, con los postes de fibra, ¿verdad? A veces te dicen si el implante va dentro del diente. Todo esto es muy importante que el paciente sepa qué se le va a realizar, ¿sí? Sepa la diferencia entre implante y corona sobre implante, ¿verdad? Que no va todo junto, que va separado, ¿verdad? Esto habla muy bien de concientizar al paciente de lo que se le va a hacer para que el paciente sepa los cuidados y la importancia, ¿verdad? De los cuidados que debe de tener para la integración de los implantes. Vamos a ver rápidamente aspectos generales que que debemos de revisar en nuestros pacientes, ¿verdad? Antes de colocar los implantes. Ya sabemos algunos riesgos médicos, ¿verdad?
La perimplantitis es la mayor consecuencia que reciben los pacientes al no tener una diabetes controlada, ¿verdad? O pudiéramos detectar en el paciente enfermedades inmunitarias, osteopatías, tratamientos con bifosfonato, sobre todo, que son muy importantes porque modifican el metabolismo del hueso, ¿verdad? En esos pacientes que recibieron bifosfonatos, inclusive aunque haya pasado 5 o 10 años que los hayan tomado, muchas veces esos pacientes ya tienen una modificación en el metabolismo de la integración de los implantes dentro del hueso. Pacientes inmunosuprimidos y pacientes fumadores, ya sabemos que todo esto retrasa la cicatrización de los implantes y pudiera por ahí haber un fracaso, ¿verdad? Entonces es importante hacer una buena historia clínica. La etiología del edentulismo también es importante saber si el paciente perdió esos dientes por caries, por traumatismo o si los perdió por enfermedad periodontal, ¿verdad? Porque es importante, si los haya perdido por enfermedad periodontal, pues es muy probable que todavía las bacterias que causan la enfermedad estén en boca. Es necesario hacer primero tratamientos periodontales y sobre todo si la arcada antagonista tiene dientes, pues es importante revisar que esté sano el paciente. Y en la edad hemos detectado que la edad no interviene, no da ningún problema en la integración de los implantes. Solamente está contraindicado en pacientes jóvenes cuando todavía no finalizan su crecimiento. En la exploración intraoral habíamos visto aspectos generales. En la exploración intraoral es importante la higiene del paciente, ¿verdad? Modificarla. Obviamente, si ha perdido sus dientes por enfermedad periodontal, es importante modificar esa higiene, concientizarlo, darle un buen control y sobre todo darles seguimiento, ¿verdad? Que mantengan su buena higiene. En la periodontitis ya habíamos hecho un poquito de énfasis. Se ha comprobado que estas bacterias gram negativas, las porfiromonas, todas estas espiroquetas son las mismas que ocasionan la perimplantitis. Las mismas de la enfermedad periodontal son las mismas que ocasionan la perimplantitis, ¿verdad? Ya habíamos hecho énfasis que si tiene una arcada antagonista con dientes naturales, bueno, es necesario revisar, examinar, inclusive dar tratamiento si continúa la enfermedad periodontal. En infecciones graves, ¿verdad? Contraindicación absoluta en los implantes. La apertura bucal es muy importante y muchas veces pasamos desapercibido este dato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si uno está contemplando hacer una prótesis híbrida en un paciente que tiene apertura limitada, no vamos a poder colocar los implantes en la zona posterior. Entonces, muchas veces estos pacientes se les ofrece un tratamiento de una prótesis total, tal vez colocando implantes en la zona anterior y colocando a lo mejor unos aditamentos bola o unos locator, en donde sí podemos tener acceso a los implantes anteriores y a lo mejor optar por una prótesis, una prótesis total, ¿verdad? Pero es importante determinar la apertura bucal. La morfología de la cresta, ¿verdad? Si es necesario hacer una regularización ósea para la colocación de los implantes, revisar la calidad y cantidad de tejidos blandos. La encía queratinizada, es muy importante saber que los implantes deben de estar rodeados de encía queratinizada por lo menos de 2 milímetros, ¿verdad? La exploración intraoral, el torus, los grados de atrofia, las inserciones musculares o la delgadez de la mucosa es importante estar determinando, ya sea que necesitemos hacer una regularización del torus o tal vez injertos de tejido conectivo para engrosar esa mucosa, ¿verdad? Y buscar esos 2 milímetros de encía queratinizada tal vez alrededor de los implantes. Y bueno, en la exploración radiográfica, ¿verdad? Es importante pedirle al paciente estos estudios, ¿verdad? Sobre todo el TAC para poder ver, visualizar su hueso, su maxilar, su mandíbula en 3D, ¿verdad? Y por ahí ya estar haciendo una cirugía virtual,
en el paciente, ¿verdad? Colocando los implantes virtualmente, colocar por ahí, si vamos a hacer la All-on-4, pues colocar los implantes inclinados y visualizar cómo quedarían, ¿verdad? Para cerciorarnos de que los implantes van a estar con suficiente volumen óseo. Algunas otras radiografías son importantes, algunas radiografías periapicales de la zona o tal vez por ahí para tener un panorama completo pudiera ser también una panorámica, ¿verdad? Que no es muy favorable, ya lo sabemos por la distorsión que tienen estas radiografías, pero todo siempre es importante. Yo hago aquí un pequeño hincapié de las hojas de consentimiento, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en la consulta manejo 2 hojas de consentimiento, ¿verdad? Una en donde le digo todo al paciente acerca de la cirugía de implantes y otra donde yo le explico, ¿verdad? Todo lo que tiene que ser con la prótesis fija, ¿verdad? O la prótesis total o la prótesis removible, ¿verdad? Ventajas y desventajas de la prótesis. Tengo que yo explicarle al paciente que entre su encía y entre la encía protésica de una híbrida va a haber una línea y se tiene que limpiar por ahí. Muchas veces los pacientes no tienen una noción de estos tratamientos, por eso siempre es importante el uso de la fotografía clínica. Documentar tus casos y cuando venga el paciente y que requiera tú una explicación de un tratamiento que tal vez ya hiciste en otro paciente, mostrárselo y explicarle, mire, en este paciente le hicimos así, le colocamos los implantes, colocamos la prótesis, le quedó de esta manera, hay una pequeña línea de intercesión, por ahí usted tiene que pasarse el hilo, por ahí tiene que usar el Waterpik, ¿verdad? En fin, todo tipo, ¿verdad? Ahora, mire, esta es una prótesis donde manejamos diente prefabricado de tablilla con acrílico. Esta es una prótesis de porcelana, esta es una de circonia, para que él tenga una idea de cómo se ven las prótesis, ¿verdad? Y es importante que él esté consciente de todo esto, ¿verdad? Vamos a pasar a plan de tratamiento específico. Para el plan de tratamiento específico, vamos a tener varias características que necesitamos ver en un paciente, ¿sí? Estas características, estos detalles que tenemos que ver son los que nos van a ayudar a decidir si el paciente es candidato a una prótesis híbrida o es candidato a una prótesis total, ¿verdad? Muchas veces el paciente llega y te dice, yo quiero una prótesis fija, ¿verdad? Quiero fijo, no quiero removible. Muchas veces no tienen una noción de lo removible, ¿verdad? Hay que explicarles, mira, lo removible no quiere decir que se te esté moviendo, quiere decir que tú puedes retirarlo, limpiarlo acá por fuera y volverlo a colocar, ¿verdad? Pero cuando lo traes puesto está fijo con la ayuda de los implantes, ¿verdad? No se te va a mover. A veces eso también no lo tienen, ¿verdad? Ahora, si ellos buscan algo fijo y a veces no son candidatos a algo fijo, hay que nosotros tenemos que muchas veces decirle, bueno, mire, yo sé que busca algo fijo, pero para esto necesitamos algunos estudios como la tomografía, necesito yo tomar modelos y montar en el paciente, necesito tomar algunas fotografías para yo poder hacer un buen plan de tratamiento y ahora sí mencionarle lo que puedo ofrecerle yo a usted, ¿verdad? Vamos a necesitar evaluar en el paciente soporte labial y su perfil facial, su línea de sonrisa, su exposición dental de la arcada dentaria, su longitud del labio superior, la evaluación de la relación intermaxilar. En el encerado de diagnóstico lo podemos evaluar. Y, por supuesto, la tomografía computarizada, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ¿verdad? En el momento de la cita, tú le dices al paciente, voy a necesitar estos estudios, que son tres estudios. 2 los podemos hacer ahorita mismo, que es toma de impresiones y algunas fotografías clínicas. Y el tercer estudio, yo necesito que vayas y te tomes una tomografía, ¿verdad? Ya con esos 3 estudios yo puedo decirte si eres candidato o no
¿verdad? A una prótesis híbrida o a una prótesis total. Entonces, vamos a evaluar soporte labial, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es un perfil normal. El labio superior normalmente se sitúa a 4 milímetros de la línea E. ¿Cuál es la línea E? Es una línea que nosotros vamos a trazar, ¿verdad? Desde la punta de la nariz hasta el mentón. A partir de ahí, nosotros vamos a medir 4 milímetros de la línea E al labio superior. Y en el labio inferior 2 milímetros. Esto nos lo dice el doctor Ricketts, ¿verdad? En su artículo, ahí lo podemos ver. Normalmente son parámetros que entran dentro del 80% de la población. Quiere decir que la mayoría de estos van a entrar en estos promedios que ha sacado la odontología, ¿verdad? Y que son muy importantes como punto de partida para un tratamiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la fotografía del lado izquierdo de su pantalla podemos evaluar que la paciente su labio superior está ubicado un poquito más de los 4 milímetros. De hecho, en esta parte tiene un pequeño colapso, ¿verdad? Aquí. Esta fotografía fue tomada sin su prótesis inmediata, ¿sí? Para yo poder evaluar qué tanto soporte labial requiere esa paciente. Y ya sea que ese soporte labial se lo pueda dar una prótesis híbrida o de plano necesitamos una prótesis total para que el flanco de la prótesis nos pueda dar el soporte adecuado, ¿verdad? Y darle la estética a esta paciente en este labio. Muchas veces cuando no le damos buen soporte, queda hundido esta parte del labio y no se ve estético, además. Y en la fotografía del lado derecho vemos a un paciente, ¿verdad? Que cumple con estas medidas, ¿sí? Y eso que el paciente, al igual que el lado izquierdo, tampoco trae una prótesis. Y sin prótesis, el paciente ya tiene ese soporte labial, ¿verdad? Quiere decir que no va a ser tan necesario que nuestra prótesis, la que vayamos a colocar, le dé ese soporte labial, ¿verdad? El paciente ya lo trae por sí solo, ¿verdad? Trae un buen soporte labial. Ahora bien, vamos a ver. Aquí ahora en estas fotografías que tenemos, del lado es la misma paciente, solo que del lado izquierdo la paciente no trae la prótesis, ¿verdad? Y podemos ver aquí un pequeño colapso. Y del lado derecho la paciente ya trae una prótesis, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver del lado derecho. Bien, ¿cómo podemos nosotros determinar que una prótesis híbrida nos puede dar ese soporte que requerimos antes de colocarla? O que va a necesitar un flanco de una prótesis total para darnos ese soporte labial. Bueno, muy fácil. Nosotros hacemos con los modelos, hacemos un montado en el articulador y podemos hacer bases y rodillos como una prótesis total, colocar los dientes en esos rodillos, ¿verdad? Y hacer la prueba en el paciente. Con un flanco, tomamos una fotografía lateral y podemos ver qué tanto soporte nos da ese flanco que nosotros colocamos en cera. Ahora bien, ¿y cómo saber si requerimos un poquito de soporte y tal vez la prótesis híbrida no la puede dar? Pues quitamos ese flanco y dejamos nada más los dientes, ¿verdad? Por ejemplo, en esta fotografía, nosotros tenemos una prótesis en donde yo le quité el flanco. Le quité el flanco a esa prótesis para yo poder ver qué tanto soporte me le puede dar a ese labio. Si nos fijamos en una fotografía lateral, vean bien la intersección entre la línea de intersección entre la encía de la paciente, ¿verdad? Su reborde alveolar y la encía protésica de mi prótesis provisional que yo hice para tomar esa foto y poder ver si le va a dar ese soporte labial. Y esta prótesis, ¿sí? Dentro de boca es esta fotografía del lado derecho que tenemos.
y nos da esta prótesis híbrida un muy buen soporte, haciéndolo ver un poquito más estético ese labio. Y la paciente se siente a gusto con ese soporte que le da la prótesis, ¿verdad? Le gusta, ¿sí? Hay pacientes que dicen, oye, a mí no me gusta, mi removible me daba más soporte, ¿verdad? Se me ven arrugas aquí en el labio y no me gusta, ¿verdad? A veces esos pacientes requieren una prótesis total para que el labio no se le arrugue y se le vea estético, ¿verdad? Entonces, es importante también la opinión aquí de los pacientes, ¿verdad? Cada paso preguntarle cómo se siente, cómo se ve, cómo lo ve usted, ¿verdad? ¿Qué opinión tiene? Una vez que lo hayas concientizado en el tratamiento para que la opinión del paciente pueda valer. La línea de sonrisa es importante también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante ver que en las prótesis híbridas va a haber una línea de intercesión y es importante esconder esa línea de intercesión debajo del labio superior para que no se vea, para que se vea nada más el diente y la encía protésica, que se vea estético, ¿verdad? Aquí en el artículo de Tillán, que ya es un clásico del 84, él determina, ¿verdad?, las líneas de sonrisa baja, mediana y alta, ¿verdad? Y desgraciadamente la población está entre la media y la alta, ¿verdad? Él nos dice que un 80% de la población va a mostrar una sonrisa media y alta. Son pocos los pacientes que muestran una sonrisa baja, ¿verdad? Si tienen una sonrisa baja, perfecto, ¿verdad? Perfecto, no se va a ver la línea de intercesión. En la exposición horizontal de la arcada dentaria, ¿qué es esto? Es cuánto diente muestra el paciente en su sonrisa, ¿verdad? Tong nos dice que en el 57% muestra hasta el segundo premolar y un 20% de la población muestra hasta primer molar, o sea, tiene una sonrisa muy amplia, ¿sí? Que es importante esto porque muchas veces cuando hacemos técnica de All on 4, ¿verdad? Y a veces no colocamos los implantes y hacemos una prótesis híbrida y a veces es pequeña y resulta que este paciente mostraba hasta primer molar, ¿verdad? Y a veces se puede llegar a ver el último diente de la prótesis híbrida y no se ve estético, ¿verdad? Entonces es importante, a lo mejor tendríamos que cambiar el plan de tratamiento en el paciente y decir, bueno, pues no podemos una All-on-4 porque lo más que va a llegar el implante distal es hasta aquí y se te va a ver el primer molar, a lo mejor es necesario hacer elevaciones de seno, colocar implantes atrás y hacer un poquito más amplia la prótesis que llegue más hacia atrás, ¿verdad? Para que el paciente muestre los dientes. Es importante también este punto en prótesis híbridas. Y aquí tenemos, por ejemplo, un artículo, ¿verdad? Es un poquito más actual, del 2007, en donde nos explica la pérdida que ha tenido el paciente en su reborde, ¿verdad? Y hay una clasificación que hacen en donde a veces lo que nosotros podemos devolver no sería una prótesis total ni una híbrida, podría ser una prótesis fija, propiamente dicho. Prótesis fija propiamente dicho, colocación de varios implantes y colocamos coronas y puentes sobre los implantes, nada más devolviendo la corona, que es lo que ha perdido el paciente, ¿verdad? Por ejemplo, en este esquema, en esta ilustración, vemos cómo nada más se devuelve la corona que ha perdido el paciente. Es mínimo el colapso, ¿verdad? En el segundo esquema, en el segundo dibujo, podemos visualizar que ya aquí requiere de encía protésica, ¿verdad? Y aquí requiere un flanco en esta tercera ilustración y en la cuarta requiere ese flanco un poquito más grueso, ¿verdad? Ha perdido, es mayor el colapso, ¿verdad? Es importante también, si vamos a hacer prótesis fija propiamente dicho, de toda la arcada, colocando varios implantes y colocando puentes, ver el tamaño que va a ocupar estos dientes, ¿verdad? Tal vez como en esta ilustración podemos colocar, si es mínimo el colapso, mínima la pérdida, tal vez unos dientes largos, ¿verdad? Siempre y cuando tomemos en cuenta la sonrisa del paciente, ¿verdad? O tal vez nada más devolver la corona clínica al paciente, ¿verdad? En la longitud del labio superior, vamos a citar a los doctores Big y Brundo, ¿verdad? En su artículo del 78, que también ya es un clásico, en donde
no solo nos dice que la mujer tiene que tener el labio entre 20 y 22 milímetros y el hombre entre 22 y 24. Invito a que descarguen o busquen este artículo porque trae más información, además de las medidas del labio, ¿verdad? En promedio de hombre y mujer, sino que también trae medidas de los dientes, exposición del diente en labio en reposo, que también es importante. Lo ubica en hombres y en mujeres, en asiáticos, en caucásicos, y también por edades. Es un artículo de 3 hojitas muy completo. En este caso estamos viendo nada más la longitud del labio superior y es importante también cómo para saber el soporte labial y también va muy de la mano de la línea de sonrisa para ver qué tanto va a exponer el paciente, ¿verdad? O si va a tener, si va a poder cerrar la boca cuando sus dientes estén en reposo, ¿verdad? Es importante tomar estas medidas. La evaluación de la relación intermaxilar, como ya habíamos visto, ¿verdad? Hacemos la toma de modelos, montamos en el articulador, ¿verdad? En este caso un articulador semiajustable y, por ejemplo, en la imagen podemos ver cómo ya hicimos arriba una base y un rodillo, ¿verdad? Una base y un rodillo para evaluar la distancia que vamos a tener, el espacio que vamos a tener para esa prótesis total o para esa híbrida, ¿verdad? Esta pequeña prueba que se le hace al paciente, obviamente, tomamos los requerimientos de una prótesis total para hacer la base y los rodillos, ponemos en boca, visualizamos su línea media, visualizamos, le hacemos algunas pruebas de fonación, ¿verdad? Y evaluamos su distancia entre los dientes, montamos y ahora sí podemos tomar una evaluación de si va a haber espacio para que quepa mi prótesis híbrida o para que quepa mi prótesis total. O inclusive, si vamos a poner unas barras y una prótesis total, pues a ver si hay el espacio para esa prótesis, esa barra y esa prótesis total, ¿verdad? Que requerimos como mínimo 15 milímetros, ¿verdad? 15 milímetros para que nos quepa. Y bueno, por último, vamos a evaluar la tomografía, ¿verdad? Esta tomografía que nos ayuda a la colocación de los implantes, a visualizar cómo quedarían nuestros implantes en boca, la cantidad de volumen óseo, ¿verdad? Que el implante esté completamente rodeado de hueso, los espacios entre los implantes, los espacios que van a llevar esos implantes es muy importante. ¿Para qué? Para la higiene que va a tener el paciente entre los implantes, que no queden muy pegados, que queden a buena distancia, ¿verdad? Y bueno, en la propuesta de diseño de la restauración implantoprotésica, vamos a tomar en cuenta, ¿sí?, los requerimientos del paciente. Ahora sí, ¿qué es lo que te pide el paciente? ¿Sí? Vamos a ver también la anatomía del paciente, ¿sí? Lo que trae como anatomía ósea, ¿verdad? ¿Qué tanto volumen óseo tiene ese paciente? Y vamos a tomar en cuenta eh, el lado económico del paciente, ¿verdad? Aquí vamos a poder hablar con el paciente, ¿sí? Saber sus expectativas y saber sus realidades, le vamos a explicar, vamos a hablar de la anatomía del paciente y de los costos de las diferentes opciones que le vamos a dar a ese paciente, ¿verdad? Se basan en los requerimientos y en las implicaciones económicas de las distintas alternativas del paciente. Vamos a poder evaluar, vamos a dividir, por así decirlo, a clasificar. Estas son imágenes del libro del Dr. Mitch, en donde podemos evaluar la cantidad, el volumen, la anchura, la altura de ese hueso remanente del paciente, ¿verdad? Y vamos a tener que tomar muchas medidas. Vamos a tomar las medidas del maxilar con respecto a la parte anterior, ¿verdad? La parte posterior, la neumatización de los senos, la distancia del dentario, el espacio intermentoniana, ¿verdad? Vamos a evaluar todo esto.
La clase 1 nos dice que un buen reborde superior e inferior, el paciente, estamos hablando que es candidato a una prótesis fija, tal vez, como lo habíamos dicho, prótesis fija propiamente dicha, ¿verdad? En donde nada más devolvemos las coronas del paciente, o una prótesis removible, dependiendo de la economía del paciente, o tal vez una prótesis total, ¿verdad? Una prótesis total también puede ser que va dentro de lo removible, perdón. En la clase 2 ya pudiéramos estar evaluando que hay un poco más de colapso, un poco más de atrofia en el hueso, y pudiéramos estar hablando de opciones como una prótesis total, y también una prótesis total, una prótesis híbrida en donde la pérdida de la encía la pudiéramos compensar con encía protésica, ¿verdad? O tal vez si está en el límite entre una atrofia en donde pudiéramos colocarle nada más una prótesis propiamente dicha, en donde la corona clínica va a estar un poquito más larga, ¿verdad? Va a haber dientes largos, ¿sí? A lo mejor no colocamos encía protésica, a lo mejor colocamos dientes largos, pero esto llevaría se llevaría a cabo siempre y cuando el paciente se dé cuenta de que va a tener dientes largos, de que el paciente tiene sonrisa baja y a lo mejor no muestra más allá del diente y se le ve el diente normal, ¿verdad? Pudiera ser una opción el diente largo. Y aquí es donde quedaría muy bien una prótesis híbrida, ¿verdad? Y en la clase 3 estamos hablando de una atrofia un poquito más severa, en donde pudiéramos estar haciendo a lo mejor cirugía preprotésica, ¿verdad? En donde tal vez injertos en bloque, injertos de encía, para devolver esa pérdida que se ha logrado, ¿verdad? Muchas veces se pueden hacer este tipo de cirugías para devolver un poquito el volumen óseo, o tal vez a lo mejor el paciente pudiera ser en esta etapa, ser candidato a implantes, implantes largos, ¿verdad? Implantes cigomáticos en donde utilizamos el hueso malar, ¿verdad? Donde anclamos el implante cigomático en hueso malar, ¿verdad? A lo mejor este paciente pudiera ser candidato. O habría que ver si tiene el volumen mínimo de hueso que necesitamos para la colocación de implantes y hacer un tratamiento All-on-4. ¿Cuánto es ese mínimo de hueso que necesitamos para poder colocar los implantes? Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Vamos a ver estas medidas como mínimas para la colocación de los implantes, ¿verdad? Entonces, hasta este punto, el paciente ya está consciente de que es candidato a implantes, ¿verdad? En donde los evaluamos completamente, sus aspectos generales, su exploración intraoral, y evaluamos que puede ser candidato a implantes. Evaluamos si es candidato a una prótesis fija o una prótesis removible, y ya evaluamos su estructura anatómica para ver el volumen óseo y poder darle las opciones que el paciente requiere, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí fue la etapa para poder hacer un buen diagnóstico y con ello un buen plan de tratamiento, ¿verdad? Vamos a ver algunos casos, ¿sí? Pero primero quiero hablarles un poquito de All-on-4. Vamos. Fíjense bien. Primero, Branemark nos hablaba de la colocación de los implantes, ¿verdad? Y dejarlos integrándose sin cargarlos, ¿verdad? Hacer esta cirugía en dos fases, una en la colocación de implantes y otra en el descubrimiento de los implantes, ¿verdad? Pero hoy en día, este procedimiento sabemos que se ha hecho muy largo, ¿verdad? Los implantes, y a menudo los pacientes exigen algo más
más rápido, ¿verdad? El procedimiento se ha vuelto muy largo y hay pacientes que requieren de su estética pronto, ¿verdad? O de su biomecánica, de su masticación pronto, ¿verdad? Con dientes fijos. Entonces, estas peticiones han acelerado las etapas, pero el objetivo número uno de los implantes, el primer objetivo del implante es la osteointegración, ¿sí? Brånemark nos dice que con su protocolo van a tener un 100% de éxito en la osteointegración, debido a que colocas el implante y lo dejas abajo, sin carga, esperando a que se osteointegre y en 3 meses lo descubrimos, ¿verdad? Pero hemos visto diferentes opciones en donde hacemos carga inmediata, ¿verdad? O provisionalización inmediata, como otro término, y hemos dado cuenta de que el objetivo del implante, que es la osteointegración, se puede llegar a cumplir de manera adecuada, ¿verdad? Y esto nos ayuda a reducir tiempos, ¿sí? Y aumentar la comodidad del paciente, ¿verdad? El doctor Paulo Maló nos habla del sistema de Olonfort, ¿verdad? Que es colocar 4 implantes en la zona anterior, donde tenemos más volumen óseo, y poder colocar una prótesis inmediata atornillada, ¿sí? Inmediata atornillada, ¿verdad? Para conseguir esto, vamos a necesitar varios requerimientos, ¿sí? Los implantes, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la técnica Olonfort? Los implantes, ¿sí? Son 4, se colocan 2 en la parte posterior inclinados y 2 en la parte anterior, ¿sí? Esta técnica permite colocar menos implantes, ¿sí? Y mantener una buena distribución de carga en estos 4 implantes. Inclusive ha mejorado el mantenimiento de higiene del paciente, debido a que el paciente solamente se preocupa por pasar el hilo o por limpiarse entre 3 espacios de los implantes, ¿verdad? Entre los 4 implantes. A diferencia de cuando tenemos 6 u 8 implantes, pues hay más espacios y requiere una mayor habilidad del paciente para higienizarse. ¿Por qué inclinamos el implante? ¿Verdad? El doctor Bevilacqua ha demostrado que la inclinación de implantes mayor a 30 grados disminuye el nivel de estrés en el hueso compacto en un 52% y en el hueso canceloso en un 47.6% que los implantes colocados verticalmente, ¿sí? Esta es la clave de la Olonfort, que el implante inclinado disminuye el estrés en el hueso, ¿sí? Tenemos otras ventajas de la inclinación del implante, claro. ¿Cuáles son? Pues podemos colocar implantes un poquito de longitud más larga, ¿verdad? Podemos conseguir evitar, eh, evi- evitar el nervio dentario y poder hacer que nuestro acceso a este implante logre salir lo más posterior posible, ¿sí? Lo más atrás posible, ¿verdad? Y como ya dijimos, va a ayudarnos a disminuir el estrés en el hueso, ¿verdad? Esto es la clave de la inclinación del implante. Disminuye el estrés. Por ende, va a haber una mejor distribución de la carga, no solo en los 4 implantes, sino cómo la transmiten a este hueso, ¿verdad? Vamos a ver un pequeño caso, ¿verdad? Un pequeño caso de Olonfort. Esta paciente llegó queriéndose rehabilitar sus implantes de arriba, ya le habían colocado implantes de arriba en otra parte y quería colocarse implantes en la parte de abajo, ¿verdad? Hicimos un pequeño análisis facial, ¿verdad? ¿Qué nos dice Fradiani? En el examen frontal y lateral del paciente, incluido el análisis de la posición de ojos, nariz y barbilla y labios, permite identificación de puntos y líneas de referencia imprescindibles en la rehabilitación estética, ¿verdad? Vamos a tomar como referencia varios planos para poder darle ese
ese plano, a esa rehabilitación. Podemos tomar como referencia la línea interpupilar, la línea intercomisural o la supraciliar, ¿verdad? Para cuando coloquemos el arco facial. Todos estos pacientes yo recomiendo que sean rehabilitados en un articulador semiajustable con arco facial, ¿verdad? Entre más información le saques al paciente y lo transfieras al articulador, más preciso hace tu rehabilitación. Una cara bien proporcionada puede dividir en 3 partes de igual tamaño. ¿Esto para qué nos puede ayudar? Fradiani dice que estas áreas a menudo varían de tamaño y no causan ninguna gran disonancia. Esto nos puede ayudar mucho, sobre todo en la dimensión vertical que vamos a tener que darle a esa prótesis, ¿sí? Ya sea una total o una híbrida, es importante ver los tercios de la cara del paciente y nos pueden dar una idea de qué altura debe de requerir esa prótesis. Estos tercios normalmente deben de medir de igual tamaño. Obviamente, si el paciente ha perdido dientes, el tercio inferior lo vamos a ver disminuido, ¿verdad? Y una vez que nosotros hagamos pruebas como bases y rodillos, encerados, dientes, podemos visualizar si esa medida la tenemos proporcional, ¿verdad? La medida de la dimensión vertical puede definirse en prostodoncia como la medida vertical de la cara entre dos puntos arbitrarios, uno arriba y uno abajo, siguiendo la línea media, ¿verdad? Miss Wonger establece que la verdadera dimensión vertical de la cara existe cuando los dientes están separados, ¿sí? Y la mandíbula está en reposo. Se le llama dimensión vertical en reposo, ¿verdad? La otra dimensión vertical es la oclusal, ¿verdad? Entonces, la que requerimos aquí es la que está en reposo, ¿verdad? Y podemos evaluar también el perfil convexo del paciente, ¿verdad? Cierto grado de divergencia parece ser compatible con la proporción facial correcta, la buena oclusión y un aspecto estético muy agradable. El perfil convexo, aquí Fradiani se pone un poco poético, en donde nos dice que hay una personalidad dominante y ambiciosa en un perfil convexo. Vamos a ver. Ya habíamos comentado de la línea estética, ¿verdad? En este paciente no solo estoy hablando de la literatura, sino también estoy analizando al paciente. Y aquí podemos ver una ligera protrusión del labio inferior, ¿verdad? Quiere decir que el labio inferior está muy en contacto con la línea E. Cuando, ¿verdad? Riquet nos dice que lo mejor, lo más estético pudiera ser 2 milímetros detrás de esta línea, ¿verdad? Vamos a revisar fotografías intraorales, ¿verdad? Uno solo trata lo que uno ve. Uno solo ve lo que sabe. ¿Qué podemos ver aquí? Pues podemos ver que la paciente trae una prótesis inmediata, superior, ¿verdad? De una estética pobre. Vemos que le han hecho varios rebases a la prótesis superior. Vemos abajo unas resinas, ¿verdad? Unas resinas filtradas, por ahí unas fracturas, un removible, y parece ser que los utilizaron como guías radiográficas, ¿verdad? Entonces, en las fotografías intraorales podemos ver en la parte de arriba que ya trae algunos implantes expuestos, ¿verdad? Y en la parte de abajo podemos ver que trae filtradas las resinas, trae algunas fracturas, ¿verdad? Vemos que nada más es de canino a canino, radiografía panorámica. Y aquí en la radiografía panorámica nos damos una idea completa del paciente. Vemos que trae 9 implantes, ¿sí? Podemos ver que este implante a simple vista, ¿sí? Es más delgado que estos 3 implantes de atrás, que pudieran ser white. Aquí podemos ver un implante white, ¿verdad? Aquí un implante mediano, un implante pequeño, 2 implantes grandes. Podemos ver aquí un tornillo, en donde muy probablemente me dice que pudieran haber hecho aquí una regeneración. En la parte de abajo podemos ver sus dientes de canino a canino, algunos con endodoncia, ¿verdad? Y podemos visualizar más o menos la altura de su hueso,
que ha perdido mucho soporte óseo, ¿verdad? En estos dientes. Podemos darnos una idea de que en la parte anterior tiene una muy buena cantidad de hueso, ¿verdad? Muy buen volumen óseo. A la hora de revisar su tomografía, podemos evaluar algunos de los implantes que ya trae, ¿verdad? Porque recordemos que la paciente quería rehabilitarse los implantes de arriba, que vemos algunos que no están en una posición muy idónea, algunos pequeños, otros amplios, no se ve una buena planeación. Inclusive vemos que los implantes más posteriores se encuentran muy por detrás, ¿verdad? De lo que serían nuestros últimos dientes, están muy atrás. Entonces, hacemos cortes seccionales de cada uno de estos implantes, podemos evaluar que algunos implantes por la parte posterior no traen muy buen soporte óseo, ¿verdad? No traen muy buen hueso. Otros por la parte vestibular han perdido hueso, ¿verdad? Entonces, aquí pudiéramos ir haciendo una tabla de porcentajes de cada uno de los implantes, ¿verdad? Dividir en tercios los implantes e ir evaluando eh, qué tanto contacto tienen con el hueso, ¿verdad? Y pudiéramos ir diagnosticando cuáles implantes nos pudieran ayudar y cuáles no pudiéramos utilizarlos. Cuando el paciente manifiesta más de un motivo, el clínico debe interrogarle primero sobre el motivo más importante, para después proceder a los demás problemas de igual manera. Muchas veces al final de la consulta los diferentes motivos convergen en un solo problema, ¿verdad? ¿Qué nos dice McNeil? Que a veces es un solo el problema y soluciona los demás. Principios para nosotros poder hacer un buen razonamiento diagnóstico, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, conocer el motivo principal de la consulta, conocer los antecedentes patológicos del paciente y explorar sus diferentes sistemas. Esto también nos lo dice el doctor McNeil. En la paciente vamos a hacer el diagnóstico y podemos hacer un diagnóstico periodontal en donde hemos visto que su encía es sana y tiene un biotipo grueso. En su diagnóstico dentario podemos ver que en la parte superior es desdentado, en la parte inferior tiene caries en las piezas con compromisos estructurales en las piezas 3.2, 3.3 y 4.2, fractura en la pieza dentaria 4.3 y su evaluación estética es pobre, ¿verdad? Debido a una prótesis transicional que necesitaba ser reemplazada. En la composición dental anterior, poco aceptable. Y en el diagnóstico implantológico podemos ver que le pusieron implantes, ¿verdad? En la zona 1.3 narrow, 1.4, 1.5 y 1.6 wide. Y en la zona 2.2 wide, 2.3 regular, 2.4 narrow, 2.5 y 2.6 wide. Vemos que parece ser que no hubo una buena planificación en este paciente, ¿verdad? No veo qué es lo que trataban de hacer en el paciente, a pesar de que la paciente me dice que le iban a hacer una prótesis fija, ¿verdad? Entonces, evaluando a esto, pudimos hacer un plan de tratamiento. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Esta es la ley de Murphy, ¿verdad? Este ingeniero que formuló esta ley en 1949, cuando tenía dudas de un proyecto y salió mal. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no darle margen de error a que nuestro plan de tratamiento salga mal? Bueno, pues Steve Jobs nos dice, diseño es una palabra graciosa. Algunas personas piensan que el diseño es cómo se ve, pero por supuesto, si tú buscas en su profundidad, realmente es cómo funciona. O sea, ¿qué nos está tratando de decir? Hay que hacer un buen diseño de nuestra prótesis, ¿verdad? Y el diseño se tiene que basar en una biomecánica adecuada a esa prótesis. Y por ende, viene la naturalidad, viene la estética de esa prótesis.
el plan de tratamiento en este paciente, vamos a utilizar de la parte superior, ¿sí? Se le concientizó a la paciente y le expliqué y le dije que vamos a utilizar solamente los implantes ubicados en la 1.3, 1.5, 2.2 y 2.5, ¿verdad? Y le vamos a hacer una prótesis total, soportada, estabilizada y retenida por barras, ¿verdad? Y en el maxilar inferior vamos a realizar extracciones de todas las piezas, vamos a hacer una regularización de reborde y vamos a colocar 4 implantes para la técnica Olonfort y colocación de prótesis acrílica para una carga inmediata. Y en 4 meses posterior vamos a hacer una toma de impresión para hacerle una prótesis híbrida de acrílico reforzada con una estructura de metal. Vamos a hablar un poquito de las consideraciones generales que necesitamos para hacer la técnica Olonfort. ¿Qué nos dicen los artículos? ¿Verdad? A la hora de la cirugía, a la hora de la provisionalización, tenemos que conseguir una estabilidad de entre 35 y 45 newtons de esos implantes, ¿sí? Para buscar el éxito de la osteointegración. ¿Qué les había dicho? El primer objetivo de los implantes, osteointegración, ¿verdad? Tenemos que buscar este torque en estos implantes, ¿verdad? Conseguir una estabilidad primaria, un anclaje primario, son sinónimos, estabilidad primaria o anclaje primario. Les había comentado en la clase 3, la atrofia de hueso como mínimo, ¿verdad? Como mínimo para la técnica Olonfort necesitamos 5 milímetros de ancho y 10 milímetros de alto, de canino a canino en la zona maxilar y de alto como mínimo de 8 milímetros en mandíbula. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a agarrar nuestra tomografía y vamos a medir la anchura y la altura del hueso en la tomografía, ¿verdad? Una vez que midamos y vemos que como mínimo tenemos estas medidas o más, ¿verdad? Más de ancho y más de alto y podemos colocar los implantes y visualizarlos en la tomografía, quiere decir que tenemos suficiente volumen óseo para esta técnica. Los implantes posteriores tienen que tener una angulación mayor a 30 grados, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos ferulizar estos implantes, ¿verdad? Y poder distribuir adecuadamente la carga. El implante posterior, el acceso a este implante debe de salir en oclusal del primer molar, del segundo premolar o del primer premolar, ¿verdad? Es importante que el acceso a la chimenea salga por cualquiera de estos tres. Una vez que tengamos estas consideraciones, al paciente le vamos a tomar impresiones de alginato, vamos a correr esas impresiones en modelo yeso tipo 3, vamos a hacer bases y rodillos, ¿verdad? Vamos a montar en el articulador. En este caso, la paciente trae los dientes de abajo, ¿verdad? En los modelos los vamos a remover para poder colocar los dientes de tablilla y poder hacer nuestras prótesis provisionales, ¿verdad? Montados los dientes, vamos a dar función de grupo y vamos a acrilizar estas prótesis. Ya una vez que tengamos acrilizadas estas prótesis, podemos duplicar la inferior en acrílico transparente que nos va a servir o nos va a funcionar como una guía, como una guía quirúrgica, ¿verdad? Para la colocación de implantes. En este paciente en específico, mandamos a hacer guías quirúrgicas, ¿verdad? Ahorita las vamos a ver. Mandamos a hacer guías quirúrgicas con la tomografía del paciente, ¿verdad? Las mandamos imprimir en una técnica que se llama estereolitografía, ¿verdad? Aún así, yo duplico mi prótesis inferior, ¿verdad? En acrílico transparente porque me va a servir para rectificar la colocación de los implantes y además me va a servir
como cucharilla individual para tomar la impresión a los implantes de la parte de abajo. Ahorita vamos a ver cómo. ¿Qué necesitamos, verdad? Vamos a requerir 4 implantes en este paciente de 4 por 11.5, ¿verdad? 2 pilares multirectos, 2 multiangulados, ¿verdad? 4 aditamentos calcinables, 4 casquillos de protección, 4 postes de impresión de cucharilla cerrada, ¿verdad? De cucharilla cerrada. Aquí el único detalle es que nosotros esos aditamentos calcinables los vamos a vaciar para que los tengamos en titanio o en cromo cobalto, ¿verdad? En metal titanio y cromo cobalto. Estos aditamentos nos van a servir como aditamentos provisionales y aquí los tenemos en esta pequeña imagen, ¿verdad? Podemos ver los 2 aditamentos rectos, pilares multi, los 2 aditamentos pilares multiangulados. Vamos a tener también, estos son los casquillos de protección que van arriba de estos pilares, ¿verdad? Vamos a tener los aditamentos, los pilares de impresión de cucharilla cerrada, que son estos. Vamos a requerir los 4 análogos para poder correr la impresión. Todo esto solamente para hacer carga inmediata. Vamos a ver cómo la vamos a hacer. Estos 4 análogos y vamos a pedir estos 4 aditamentos calcinables, ¿verdad? Con base de cromo cobalto, los vamos a vaciar, ¿verdad? Para tenerlos en metal, ¿verdad? Y nos van a servir como provisionales. Aquí tenemos los pilares, los multi y el angulado, ¿verdad? Arriba de 30 grados y este recto. Una vez que tengamos todo esto, nuestras guías, nuestras prótesis provisionales y todos los aditamentos, procedimos a hacer la cirugía. Aquí realizamos extracciones atraumáticas. Hacemos nuestro colgajo de espesor total. En la imagen pudimos poner un puntito de sutura en la parte de atrás para que no nos moleste a la hora de hacer el procedimiento o a la hora de colocar nuestras guías. Aquí colocamos la guía. Esta es una guía de desgaste de reborde alveolar, ¿verdad? Para hacer la meseta, para poder hacer la meseta y poder colocar los implantes que ya lo habíamos previsto en la tomografía. Así nos queda nuestra regularización, que todo el hueso quede por debajo de esta guía. Y colocamos nuestra guía para colocación de 4 implantes, ¿verdad? Con técnica de estereolitografía. La fijamos aquí con unos tornillos al hueso para que no se mueva. Y empezamos nuestra técnica de fresado, ¿sí? ¿Qué técnica de fresado utilizamos aquí? Utilizamos la del doctor Anitúa, ¿verdad? ¿Qué nos dice esta técnica de fresado? Es una técnica de fresado alternativa. La velocidad del fresado es de 800 revoluciones por minuto, la fresa de lanza, y posteriormente a 50 revoluciones por minuto las demás fresas, a diferencia de la técnica de fresado convencional que son a una velocidad de entre 800 y 1500 revoluciones por minuto, ¿sí? Y aquí lo vemos, esta es la técnica de fresado alternativa del doctor Anitúa. Vemos que la fresa de lanza la metemos a 800 revoluciones por minuto. La segunda fresa la bajamos a unos 50 revoluciones por minuto y así sucesivamente el resto de las fresas hasta colocar el implante, ¿verdad? ¿Qué ventajas nos dan este técnico de fresado alternativo? Nos permite fresar mejor rebordes delgados, permite un mayor control y dirección, precisión en la colocación, profundidad exacta, minimiza el daño en las estructuras alrededor, obtiene mayor cantidad de hueso autólogo y no, lo más importante, no incrementa la temperatura, ¿verdad? Entramos a unas revoluciones a muy baja, en donde va bajando y vemos cómo va bajando la fresa, permitiendo un mayor control y precisión, ¿verdad? Sin irrigación. ¿Por qué esta técnica en la técnica
de All on Four, porque cuando nosotros estemos fresando aquí, no podemos hacer una irrigación adecuada, ¿verdad? No podemos cerciorarnos que nuestra irrigación llegue al contacto de la fresa y el hueso, ¿verdad? Porque tenemos la guía. Entonces, si lo hacemos a alta velocidad y no llega la irrigación, ahí sí podemos calentar el hueso y causar una pequeña osteonecrosis en el hueso. Por eso utilizamos esta técnica a baja velocidad, en donde la irrigación la podemos dar entre fresa y fresa, ¿verdad? Y no durante el fresado. Y no incrementa la temperatura, ¿verdad? Pudiera decirles que el 80% de los implantes los coloco con esta técnica de fresado, ¿verdad? El otro 20 utilizo la técnica de fresado a alta velocidad, ¿verdad? ¿Cuándo la utilizo? Pues cuando el hueso es muy compacto, el hueso es muy duro, ¿verdad? Y no me permite bajar la fresa a baja velocidad, pues utilizo la de alta velocidad con irrigación. Entonces, volviendo al paciente, colocamos los implantes y aquí quiero hacer un pequeño hincapié. Aquí tenemos 3 implantes colocados, ¿verdad? Y el implante ese que estoy señalando, ¿verdad? Una vez que los ponemos en boca, muchas veces nos puede engañar nuestra visión cuando ponemos los implantes en boca. Yo no me había percatado de que ese implante está ligeramente vestibularizado, ¿verdad? Está ligeramente vestibularizado. Ese es el implante recto de la zona anterior y está ligeramente vestibularizado y no lo había percatado hasta que me di cuenta en la fotografía que tomé, ¿verdad? Visualicé que estaba hacia adelante. Entonces tuve que volver a refrescar y rectificar ese implante y colocarlo en una posición más idónea. Si yo no me hubiera dado cuenta en la fotografía que el implante estaba vestibularizado, a la hora yo de hacer mi prótesis híbrida, el acceso de ese implante muy probablemente me hubiera salido por vestibular de alguno de mis incisivos. Y iba a ser un gran problema estético, ¿verdad? Entonces, esto me di cuenta en la fotografía y pudimos rectificar la posición del implante, ¿verdad? Y aquí vemos los 4 multi-units, ¿verdad? Los implantes anteriores, ¿verdad? Los multi-units anteriores, es la imagen de hace rato. Aquí podemos ver que estos implantes son de angulación a 30 grados, ¿verdad? Estos implantes se colocan con el destornillador recto, ¿verdad? Oye, ¿sí? para no te la larga, al chavo, güey, supuestamente, y supuestamente la dormía y decía, ay, pues sí, pero llegó una como que no, ya no le gustó mucho, como que ahora quería más. El vato dijo, no, Se está cruzando ahí un poquito el sonido, vamos a ver si. Y dentro, pues, para adentro, y le dieron, y luego se arrimó la cuarentena. Sí. Ahí está. Entonces, aquí vemos para la colocación de los implantes multi-unit o de multiangular de los posteriores, se requiere un poquito de mayor habilidad, ¿verdad? Hay que estar preparados para esto. Muchas veces no lo mencionan en los artículos o no lo mencionan en las conferencias, pero la colocación de este multipilar en la parte posterior requiere un poquito más de habilidad. ¿Por qué? Porque es colocar el multi en el implante y por acá, si se pueden percatar, hay un acceso amplio al destornillador donde atornillamos al implante que está inclinado. Aquí metemos el tornillo de sujeción. Entonces, para hacer esta maniobra, tenemos que meter el destornillador lo más atrás posible y atornillarlo. Es ahí donde entra tu diagnóstico de apertura limitada. Que el paciente tenga una buena apertura, no solo para colocar los implantes inclinados atrás, sino para colocar el destornillador con el cual vas a atornillar el pilar o el multiangular
en la parte posterior y poder atornillarlo y torquearlo, ¿verdad? Poder torquearlo, ¿sí? Hay unos torquímetros, ¿verdad? Que tú los colocas en la parte posterior y le das vuelta y te torquea el tornillo de sujeción, y hay diferentes cabezales en el torquímetro para torquearlo a 20 newtons, ese tornillo de sujeción, ¿verdad? Muchas veces nuestra mano torquea, en los artículos nos dice que una dentista mujer puede llegar a torquear con su mano hasta 19 newtons, ¿verdad? Nos faltaría 1 newton para poder llegar a los 20, ¿verdad? Y un dentista hombre pudiera torquearlo a 24 newtons, ¿verdad? Pero en un implante tal vez anterior, en un implante posterior en donde tu mano está inclinada y con el destornillador inclinado y estás atornillándolo, a lo mejor disminuye tu fuerza y no llegamos a los 20 newtons que necesitamos torquear ese tornillo de sujeción del multiangular. Es preferible utilizar un torquímetro que nos cerciore que está atornillado a 20 newtons. Muy bien. Hasta esta altura colocamos nuestros implantes, nuestros multiangulares, multirectos, suturamos, y la prótesis que duplicamos en acrílico transparente nos va a servir como cucharilla individual, ¿sí? Cucharilla individual. Si se fijan, es una réplica exacta de la provisional, concuerda con la superior que hicimos. Aquí está, ¿verdad? A esta prótesis, a este duplicado le hicimos aquí unos agujeros en donde vamos a inyectar el material de impresión, ¿verdad? Y aquí lo vemos. Prótesis provisional se duplica en acrílico transparente y es una herramienta como cucharilla individual y facilita los registros para el montaje de los modelos. Aquí, a pesar de que tenemos la oclusión que le habíamos dado en nuestro articulador, le vamos a poner registros oclusales, ¿verdad? Para cerciorarnos de que a la hora de tomar impresión y que el paciente cierre, ¿sí? Concuerde con esos registros que le damos, ¿sí? Ahora bien, nosotros en esta imagen, abajo están los multi-units que colocamos de la cirugía, este mismo día de la cirugía, todavía es ese mismo día de la cirugía, colocamos esta goma dique, ¿verdad? En esta ocasión, nuestros postes de impresión de cucharilla cerrada no nos permitía, uno de ellos posteriores, dos de ellos no nos permitía que el paciente, colocados los postes de impresión y la cucharilla, el duplicado, y que cierre, topaban los postes de impresión. ¿Qué hicimos aquí? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que hicimos? Utilizamos, nada más en este caso, utilizamos los aditamentos provisionales como postes de impresión, ¿sí? Lo ideal sería utilizar los postes de cucharilla cerrada, ¿verdad? Pero en esta ocasión utilizamos los aditamentos como postes de impresión. Los ferulizamos, ¿sí? Primero pusimos como andamio el teflón y pusimos esta resina que es de la marca Dentsply Triad, ¿sí? Esta resina muchas veces lo utilizan los ortodoncistas para hacer eh, ay, se me fue el nombre. Lo utilizan para hacer paladares, ¿verdad? Entonces, nosotros lo utilizamos para ferulizarlos, ¿verdad? Fotopolimerizamos esta resina y dividimos aquí estas partes, volvemos a agregar resina y fotopolimerizamos para que en ese momento la resina esté estable y podamos tomar la impresión, ¿sí? Porque el pater resin no se estabiliza en ese momento, se estabiliza dentro de 24 horas. Entonces, si tú tomas la impresión con pater resin, ¿verdad? Con acrílico, y le tomas la impresión por dentro, estos postes se van a estar moviendo porque todavía no está estable, a diferencia de esta resina que la vamos a estabilizar en el momento. Fíjense bien, ahora
ponemos la cucharilla, ¿verdad? La que utilizamos como cucharilla individual, nuestro duplicado, ¿verdad? Inyectamos nuestro material de impresión. Fíjense acá arriba, este azul y este que alcanzamos a ver acá son los registros de oclusión que pusimos. Primero pusimos la cucharilla, tomamos el registro, le pedimos que abriera, inyectamos nuestro material de impresión y le pedimos al paciente que cierre. ¿Sí? Estos son nuestros registros oclusales. Aquí tenemos 1, 2 y 3 para lograr ese tripodismo que necesitamos a la hora de montar nuestro modelo inferior. Este es el duplicado, ¿verdad? Por aquí inyectamos un poquito más de material para cerciorarnos de una buena impresión y le pedimos al paciente que cierre, ¿verdad? Y buscamos que concuerde con estos registros, ¿verdad? Aquí, que concuerde. Y entonces le pedimos al paciente que se quede mordiendo en lo que endurece, en lo que el material de impresión está, ¿verdad? Que normalmente tarda como 4 o 5 minutos, ¿verdad? Le pudiéramos dar 6 minutos para lograr para que el material esté completamente listo. Ya una vez tomando esto, ¿verdad? Quitamos la impresión, los desatornillamos, quitamos la impresión y colocamos los casquillos de protección. Fíjense bien, aquí ya estaba suturado el paciente alrededor de los multiangular y los multi-units, ¿verdad? Suturamos y colocamos estos casquillos de protección al multi-unit. ¿Y qué va a pasar? El paciente se va a ir así a su casa a descansar. Para esto, tenías que concientizar al paciente de decirle, ese día de la cirugía se va a ir sin dientes. Se lo voy a colocar, le voy a colocar su prótesis provisional al tercer día o al cuarto o al quinto, no más del séptimo día, ¿verdad? Fíjense bien, ahorita vamos a explicar por qué no más del séptimo día. Hasta 7 días, hasta una semana sigue siendo carga inmediata. Lo voy a platicar más adelante. Por lo pronto, el paciente ese día, colocados los implantes, los multi-units, tomada la impresión de abajo y colocados los casquillos de protección, el paciente se va a descansar. Ambos sabemos que la cirugía puede llegar a durar 2 o 3 horas y colocarle la prótesis provisional son otras 3, 4 horas, ajustándolo ahí al paciente, ¿verdad? Entonces nos lleva una cirugía de 8 o 9 horas, muy cansadas para el operador, para el rehabilitador y para el paciente. Entonces, tomando impresión, nosotros la hacemos en el laboratorio y el paciente lo mandamos a descansar con sus casquillos de protección. Vamos a fabricar esta prótesis provisional. Esquema oclusal de esta prótesis, ¿sí? ¿Qué esquema le vamos a dar a nuestra prótesis provisional? Tiene que haber una estabilidad de los 4 implantes, ¿verdad? Tenemos que evitar contactos oclusales en el cantilever. Los puntos de contactos oclusales tienen que ser bilaterales, ¿verdad? Que sean de igual manera de un lado que del otro. Que no haya más contactos de un lado que del otro, eso no, ¿verdad? Tenemos que distribuir de manera correcta las fuerzas oclusales, dándole contactos bilaterales. Puntos de contactos oclusales bilaterales y en lateralidades le vamos a dar función de grupo con mínima superposición de dientes, ¿sí? Vamos a darle una mínima superposición de dientes. No le vamos a dar mucho overbite a esa prótesis, ¿sí? Tiene que ser la mínima. ¿Cuánto? 0.5. 0.5 de milímetro de superposición de diente. Y en protrusiva le vamos a dar una guía anterior con contactos hasta caninos y también mínima superposición de dientes. Vamos a ver más adelante que todo esto es muy importante para el éxito de nuestros tratamientos, tanto de los implantes como de la prótesis, ¿verdad? Es
muy importante que cumplamos estos parámetros para tener un éxito de carga inmediata. Aquí están. ¿Se acuerdan de la impresión? Aquí está, ¿verdad? Y aquí podemos ver la impresión, ¿verdad? Aquí podemos ver que ya la vaciamos en yeso tipo 3. Podemos ver aquí que coincide aquí con nuestros registros oclusales. Aquí está el otro, pero no se alcanza a ver por la tablita. Coincide con nuestros registros oclusales. Aquí los tenemos, ¿verdad? Y vamos a ferulizar el modelo superior, que lo montamos en el articulador, con el modelo que vaciamos, el inferior. Lo vamos a vaciar. Yo aquí utilicé estas tablitas, ¿verdad? Con cera, con sticky wax, para ferulizarlo y evitar que se movieran mi montaje, ¿verdad? Evitar que se mueva mi prótesis a la hora del montaje. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos montada nuestra prótesis. Seguimos viendo aquí nuestro registro. Fíjense bien cómo coincide. Ahora bien, vamos a quitar esta cucharita, ¿verdad? Aquí están los análogos, ¿verdad? Ya colocados que pusimos en nuestros postes de impresión, en este caso nuestros aditamentos que sirvieron como postes de impresión. Colocamos los análogos y aquí está ya vaciado el modelo inferior. Se ve liso, ¿por qué? Porque tenía la goma dique, que evitó que el material se mezclara con la sutura, ¿verdad? Por eso se ve liso aquí. Entonces aquí tenemos nuestros análogos y le colocamos nuestros aditamentos, ¿verdad? Provisionales, que los hicimos, compramos los aditamentos calcinables y los vaciamos en titanio o cromo cobalto. Y aquí están, que los vamos a utilizar como provisionales. Ya una vez teniendo esto, nosotros agarramos la prótesis provisional que hicimos, ¿sí? En acrílico y empezamos a ajustarla aquí. Empezamos a colocarla, ¿verdad? Haciendo los accesos para que salgan estos aditamentos provisionales, accesos, y los atrapamos con acrílico, ¿verdad? Una vez atrapados en acrílico, le damos la oclusión a esa prótesis y le damos póntico ovoide entre cada implante para que se pueda limpiar al paciente, ¿verdad? E ir formando esa encía. Y aquí tenemos nuestra prótesis provisional, ¿verdad? Nuestros 4 implantes, ¿sí? Esta prótesis también se le tiene que concientizar al paciente de que la prótesis va a estar gruesa, ¿verdad? Va a tener un grosor, va a estar amplia. ¿Por qué tiene que estar gruesa? Porque la rigidez del acrílico se la da el grosor que le des, ¿sí? Cuando sea la prótesis definitiva, le explicas, esa prótesis definitiva sí va a estar menos brusca, más exquisita, ¿verdad? Porque ya no necesitamos darle tanto grosor al acrílico, porque por dentro va a tener una estructura metálica que le va a dar el grosor, que le va a dar la rigidez, perdón. Aquí no hay una estructura metálica, aquí la rigidez se la da el grosor del acrílico, ¿verdad? Y colocamos nuestra prótesis en boca, ¿verdad? Al tercer día. ¿Por qué la colocamos al tercer día, verdad? Y no el mero día. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ver. Primero que nada, la prótesis debe de estar colocada, los tornillos de sujeción de la prótesis al multi-unit deben de tener un torque de 15 newtons, ¿sí? ¿Por qué? Porque los multi-unit tienen un torque de 20 newtons y porque los implantes tienen un torque de 35 a 45 newtons. Entonces va descendiendo la cadena. Para no, si tú le das más torque a estos tornillos, más arriba de 20, cuando lo quitemos, vamos a aflojar el tornillo multi-unit que está a 20, ¿verdad? Entonces, es importante hacer énfasis en los torques de cada uno de los aditamentos, ¿verdad? ¿Qué nos dice estas conclusiones del informe de Cochrane, verdad? Las definiciones de carga inmediata. Hay varias, para esto hay que conocerlas cada una, ¿verdad? El consenso de Barcelona te dice que la carga inmediata es a las 24 horas. El consenso de la ITI nos dice a las 48 horas.
La Asociación Europea nos dice a las 72 horas y las revisiones sistemáticas de Cochrane nos dicen que hasta una semana podemos hacer carga inmediata, no más de una semana. ¿Por qué? Porque después empieza un remodelado óseo en los implantes y si hacemos carga inmediata después de eso, pudiéramos alterar ese inicio de remodelado óseo y evitar la integración de nuestros implantes, que recordando es el objetivo número 1 de los implantes, la osseointegración. Ahí tenemos una panorámica más adelante, ¿verdad? Y después de 3 a 4 meses, ¿verdad? Después de 4 meses, ya una vez integrados los implantes, vamos a fabricar la impresión. Me voy a ir un poquito más rápido para alcanzar a ver los demás casos. Una impresión exacta es una herramienta, un determinante para la restauración indirecta, ¿verdad? Exactitud en las impresiones. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Vamos a hacer una cucharilla individual, ¿verdad? Vamos a tomar primero impresiones de alginato. Si se fijan, alcanzan a ver aquí, están los multi-units de la parte inferior. Quitamos para esto nuestra prótesis, tomamos alginato y marcamos estas 3 líneas. Primero marcamos la del fondo de saco, ¿verdad? Con lápiz. 1 milímetro arriba marcamos una línea azul y 1 milímetro arriba marcamos una línea roja. La línea roja nos muestra el límite de nuestra cera, esa cera que nos va a crear el espacio del material. Y la línea azul nos indica el límite de nuestra cucharilla individual. Perulizamos los postes de impresión. Ahora sí pueden ser postes de impresión de cucharilla abierta, ¿sí? Postes de impresión de cucharilla abierta. Perulizamos nuestros postes de impresión, utilizamos el mismo material. Aquí en esta ocasión buscamos los postes de impresión de los implantes de la parte de arriba, ¿verdad? Los perulizamos también. Tomamos impresiones, ¿verdad? Planear la estética primero y no tratar la estética primero, ¿verdad? Lo que habíamos visto con Steve Jobs de la biofuncionalidad del diseño. Bueno, posteriormente de nuestras impresiones, las corremos, montamos en el articulador, utilizamos arco facial, ¿verdad? Hacemos nuestras bases y rodillos, por aquí vemos que hay un desajuste, hay que ajustarlo, ¿verdad? Todo esto tenemos que ajustarlo. Este es material de impresión para, en este caso, fijar yo, para que no se me moviera de plano la superior y poder hacer estos ajustes. Hay veces que se pueden montar los dientes con el paciente en esa cita, ¿verdad? Para ir viendo la posición de los dientes. En esta ocasión, abajo utilizamos barras prefabricadas para hacer la barra superior. Aquí vamos haciendo las pruebas. Y bueno, vamos a hablar del cantilever. ¿Qué nos dice la literatura de los cantilever en estas prótesis? El doctor Ranger nos proporciona valores de 2x a la distancia AP. ¿Cuál es esta distancia? La distancia del implante anterior al implante posterior. Si esta distancia me mide 10 milímetros, el cantilever lo podemos volar 20 milímetros. El doctor English nos dice 1.5 la distancia AP. Si la distancia del implante anterior al posterior me mide 10 milímetros, lo podemos volar 15 milímetros. Acorde con el doctor English, pudiéramos hacer de 10 a 12 milímetros en mandíbula y de 6 a 8 en maxilar, debido a la densidad ósea baja. Pero ¿qué les recomiendo yo? Entre menos cantilever, mejor, ¿verdad? Obviamente, entre menos cantilever es mejor. Pero aquí tenemos como quiera la literatura. Entonces, ¿qué esquemas oclusales? Ahora vamos a dictar el esquema oclusal de la prótesis definitiva. Establecimiento de una relación estable de la mandíbula con contactos intercuspidios máximos que son bilateralmente idénticos. Establecimiento de libertad encéntrica. Hay que revisar el término de libertad encéntrica, término que nos lo dio Peter Dawson, ¿verdad? En su libro de oclusión viene el término de libertad encéntrica y nos dice que relación céntrica no es un punto,
sino es un espacio y hay que darle esa libertad encéntrica a ese paciente. Relación céntrica no es un punto, es un espacio. Darle libertad encéntrica. Hay que buscar más a fondo este término. Disposiciones de movimientos armónicos, movimientos mandibulares libres con contactos dentales ligeros durante lateralidad y protrusiva, ¿verdad? Y aquí vemos esquema oclusal en prótesis definitiva, ¿verdad? Si a nuestra prótesis híbrida el antagonista es dentición natural, le podemos dar una guía canina. Si nuestro antagonista es una prótesis total, le podemos dar función de grupo, ¿verdad? En este caso, fíjense bien, aquí montamos en el articulador, es un articulador Wimix semiajustable, aquí hicimos la prótesis, aquí dimos el esquema oclusal, aquí estamos haciendo una lateralidad en el articulador y aquí vemos la función de grupo que le dimos a la prótesis, ¿sí? Y es la misma en boca. Hay que buscar esta exactitud entre la boca y nuestro articulador. Si usamos arco facial, más información le damos al articulador de nuestro paciente. Más preciso nos quedan nuestras restauraciones, ¿sí? Impresiones adecuadas, ¿verdad? Más exactitud. Aquí vemos las barras en la parte de arriba. Aquí vemos algunos implantes que le colocamos tornillos tapa para que la encía los cubra. Miren aquí atrás, ya lo está cubriendo por completo. Estos implantes no nos van a funcionar para la prótesis de arriba, pero los podemos dejar abajo de la encía para que nos ayuden a mantener el hueso, ¿verdad? Si no hay ningún problema y la paciente tiene buena higiene, no podemos dejarlos ahí. Y abajo, nuestra prótesis definitiva. Ventajas de esta técnica: entregar una prótesis de alta calidad y estética, evitar injerto óseo, alta tasa de éxito, alta capacidad de mantenimiento de higiene, lo que ya habíamos visto, menos implantes, permite al paciente que tenga dientes inmediatamente y, bueno, bajo costo en la cantidad de implantes. Vamos a ver si alcanzamos el siguiente caso. Como ya vimos un poquito de términos del primer caso, vamos a ver este segundo caso, ¿verdad? Este caso lo hice en la Universidad AME con otros residentes, ¿verdad? Con algunos de mis residentes. Vimos, llega el paciente, ¿verdad? Llega así en las fotografías intraorales. Lo que quiero mencionar de punto extra en este caso es el agujero mentoniano, que no hemos hablado de él, ¿sí? Aquí vemos la tomografía de este paciente y localizamos los agujeros mentonianos, uno y de otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la literatura de estos agujeros mentonianos? Nos dice que están ubicados en los adultos de 13 a 15 milímetros por encima del borde inferior de la mandíbula, ¿sí? ¿Por qué tomamos como referencia el borde inferior de la mandíbula? Porque el borde superior puede sufrir atrofia y nos modifica la distancia, y el borde inferior no. Entonces tenemos de 3 a 15 milímetros, ¿verdad? Estables. ¿Y qué nos dice este artículo de Cabanillas? ¿Sí? Nos dice que hay 6 diferentes posiciones de este agujero mentoniano. La posición número 1 es entre el canino y el primer premolar. La posición número 2 es abajo del primer premolar. 3 entre premolares. 4, el más común, abajo del segundo premolar. 5 entre el segundo premolar y el molar. Y el 6 abajo del primer molar. Para que que tengamos en mente la ubicación de este agujero mentoniano. Y fíjense muy bien otro dato que nos arroja este artículo de Cabanillas. El 55% de los pacientes tiene un agujero accesorio. Y ahí lo señala en su estudio, ¿verdad? Un agujero accesorio. Es mucho el porcentaje de pacientes que tienen agujero accesorio, ¿verdad? Si llegamos a encontrarlo en la tomografía, es importante respetar también este nervio accesorio, ¿verdad? Entonces, ¿para qué ubicar el agujero mentoniano?
porque tenemos que darle un espacio de seguridad entre el implante inclinado y nuestro agujero mentoniano de mínimo 2 milímetros, mínimo de 2 milímetros, para darle ese espacio de seguridad con el agujero mentoniano. Es importante ubicar. Aquí tenemos el tratamiento, ¿verdad?, de esta paciente. Aquí tenemos su cirugía, ¿verdad? Extracciones atraumáticas. Aquí tenemos lo que ya habíamos visto, los aditamentos que vamos a requerir. Aquí utilizamos una guía de inclinación de implantes, ¿verdad? En el primer caso utilizamos una guía quirúrgica, ¿verdad? Con estereolitografía. Esta otra guía nos permite ver las inclinaciones de los implantes. Aquí tenemos los implantes colocados, ¿verdad? Con sus multirectos y multiangulados, ¿verdad? Los aditamentos. Utilizamos la goma dique, como en el primer caso. Aquí, fíjense, no utilizamos hilo dental. Utilizamos una cadena de ortodoncia, que simplemente nos sirve como andamio para la resina que utilizamos, o en este caso cambiamos de material. Fíjense bien, utilizamos resina bisacrílica, ¿verdad? Resina bisacrílica es la que utilizan de diferentes marcas para provisionales, como el Protem, como el Luxatem, como el Structure, como infinidad que hay en el mercado, ¿verdad? También se pudiera utilizar para estabilizar nuestros postes de impresión, ¿verdad? Es un buen material. Solamente, ¿cuál es la desventaja? Pues que este tipo de material es más caro y te vas a gastar mucho material en ferulizar los implantes. Y la resina que te mencioné de Triad, de Dentsply, es un poquito más económica. Entonces, pues para la impresión, cualquiera de los dos, si tienes la Triad, pues es más económico, ¿verdad? Aquí están las impresiones, ¿verdad? Acuérdense, duplicamos nuestra prótesis provisional, la inferior, la hicimos en acrílico transparente. Colocamos los análogos. Aquí estamos colocando encía gingival, ¿verdad? Colocamos nuestros casquillos de protección, acuérdense, en el paciente. Tomamos arco facial. En el paciente anterior también lo hicimos, pero aquí lo quiero mencionar. Es un instrumento utilizado para registrar la relación espacial de la arcada superior, con algún punto o puntos tomados como referencia anatómica, y transfiere posteriormente esta relación al articulador, ¿sí? Objetivo número 1 del arco facial: montar el modelo superior, ¿verdad? Tomando en cuenta referencias del paciente y trasladándola al articulador. Aquí tenemos en nuestro articulador montado el modelo superior y podemos visualizar el inferior, y ahí colocamos ya nuestros aditamentos provisionales y posteriormente los atrapamos en nuestra prótesis inmediata, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra prótesis inmediata, ¿verdad? Revisamos los esquemas que ya habíamos visto: mínima superposición, contactos bilaterales, ¿verdad? En el cantilever evitar contactos, y ahí tenemos la inmediata. Posteriormente tomamos impresión para la definitiva. Aquí utilizamos el pattern resin, ¿verdad? Aquí tenemos que dividirlo, tenemos que dividir este pattern resin y esperar 24 horas, ¿verdad? Para que se estabilice ese pattern resin. Volvemos a colocar estos postes de impresión y rellenamos ahora con un poquito de pattern resin para que ya la mayor cantidad de volumen del acrílico está estable. Ya nada más agregamos un poquito para que no se nos modifique. En esta ocasión hicimos un jig, ¿verdad? Un jig de verificación para cerciorarnos de que nuestro modelo es confiable a nuestra boca del paciente. Hacemos la estructura metálica, contemplamos los dientes y entregamos la prótesis, la prótesis definitiva en la parte de abajo. Otra paciente, ¿verdad? También le hicimos All-on-4. Arco facial, modelos. Colocamos los implantes.
Fíjense muy bien, son los mismos pasos que hemos explicado, pero ahora con diferente fotografía. Fíjense muy bien cómo la provisional que duplicamos en acrílico transparente, aquí nos funciona, ¿verdad? En todos, solo que aquí tomé la fotografía, aquí nos funciona para cerciorarnos de que nuestros implantes están dentro de mi prótesis, ¿sí? Y que van a salir a la altura de los dientes oclusales, ¿verdad? Aquí vemos los postes de impresión, aquí los ferulizamos, cercioramos que baje nuestra cucharilla individual. Aquí otra vez utilizamos bisacril, tomamos la impresión y aquí tenemos la impresión, ¿verdad? Es lo mismo con diferentes fotografías, ¿verdad? Es lo mismo que hemos estado haciendo. Y aquí tuvimos un altercado, ¿verdad? Un inconveniente. La paciente a los 15 días se le fracturó aquí, ¿verdad? ¿Por qué pongo esta fotografía? A veces uno no quiere mostrar los inconvenientes, ¿verdad? ¿Qué hicimos aquí? ¿Quitamos la prótesis? No, no la debemos de quitar. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros ejercer presión en esos tornillos, podemos ejercer presión en el hueso y podemos alterar nuestra osteointegración. Entonces, de preferencia aquí, ¿qué se hace? Se le puede a la paciente agregar un poquito de acrílico en boca, aquí, para que quede redondeado, ¿sí? Para que quede redondeado y que la lengua no se vaya a lacerar con nuestra prótesis. Podríamos agregarle un poquito de acrílico, ¿verdad? Sin quitar la prótesis. Y pues ahí no nos queda más que esperar el tiempo de su integración para poder quitar la prótesis, repararla y tomar impresión para la definitiva. ¿Por qué surgen a veces estas fallas? Algunas fallas mecánicas y biológicas en nuestra prótesis de implantes. Uno puede ser que no tuvimos una selección adecuada del paciente, ¿verdad? No tuvimos una concientización del paciente. Parte de la concientización del paciente es que tenemos que decirle que a pesar de que ya trae todos sus dientes, sigue siendo una prótesis provisional sobre implantes que aún no están integrados. Entonces, tiene que saber que tiene que modificar su estilo de alimentación, ¿verdad? A pesar de que sí puede comer y utilizar las prótesis porque están atornilladas, tiene que evitar alimentos duros, ¿verdad? Tenemos que concientizarlo. ¿Qué puede comer? Sopa, arroz, frijolitos, hot dog, hamburguesas, pizza, todo. Algo muy suave, dieta suave, dieta blanda. Vamos a tener que estar así en lo que integra nuestros implantes, ¿verdad? Eso es una buena selección del paciente. Oye, ¿sabes qué, Alejandro? No lo voy a hacer. Bueno, ¿qué hacemos? Metemos los implantes y ponemos una prótesis inmediata, removible. En lo que integran los implantes y luego ya le colocamos la provisional atornillada, ¿verdad? Eso es una buena selección del paciente. Una falta de planificación, ¿verdad? Falta de planificación, fallas en la biología, ¿verdad? Que no le dimos ese torque a los implantes en la cirugía, no llegamos a los 35 a 45 newtons, no llegamos a esa estabilidad que requerimos, ¿verdad? Había movimientos en los implantes, fallas mecánicas, no respetamos los esquemas oclusales de la prótesis provisional, ¿verdad? Dejamos contactos en cantilever, contactos unilaterales, una superposición muy marcada, no hicimos esas disoclusiones, guías laterales, guías funciones de grupo adecuadas, ¿verdad? O hábitos del paciente nocivos, ¿verdad? El paciente tal vez siguió fumando y no logramos esa integración adecuada, o no hizo caso a dejar de masticar hielo o cacahuates duros, esos japoneses que están bien duros, no hizo un adecuado, ¿verdad? No hizo atención en lo que le dijimos, ¿verdad? Eso es importante para evitar fallas mecánicas y biológicas. Seguir al pie de la letra como nos dicen los protocolos en los artículos. A ver si hay un poquito de tiempo. Vamos aquí a mostrar un caso de cirugía guiada, ¿verdad? Aquí es el caso de la ecografía, de la tomografía, perdón. Si se fijan, lo que quiero resaltar es que los accesos a los implantes salen por atrás de mis dientes, ¿verdad? Están colocados, fíjense sobre todo estos dos, salen por el cíngulo de los dientes centrales.
Vemos cómo aquí salen por oclusal, planificamos, ¿verdad? Y colocamos nuestros implantes de tal manera que estén totalmente rodeados de hueso. Aquí planificamos, ¿verdad? El tamaño, en qué zonas va a requerir, 375, 35, 4, etcétera. Este programa nos permite a veces evaluar la densidad ósea, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra guía, ¿verdad? Nos damos cuenta de los accesos. Esta es una guía en la cual quiero resaltar que podemos meter las fresas a través de los orificios, ¿sí? Pero no nos permite la colocación del implante con la guía. Tenemos que quitar la guía para meter el implante. O sea, estamos hablando que no es una guía totalmente guiada. Es una guía semi-guiada, ¿verdad? Había un doctor que decía, o es guiada o no es guiada, ¿verdad? Entonces, no es totalmente guiada. Hicimos el fresado de nuestros implantes, los colocamos, ahí tenemos los implantes colocados ya, quitamos la guía para meter los implantes. A veces el implante nos puede engañar, a la hora de meter el implante nos podemos ir en una posición errónea. Y fíjense bien, ya después de que integraron los implantes, nos percatamos de que estos implantes estaban muy vestibularizados, ¿verdad? A veces uno no quiere mostrar estos casos, pero es de lo que uno aprende a veces, de los inconvenientes. Estos eran de mis primeros casos, entonces, y guiados supuestamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos en este caso, verdad? ¿Se acuerdan en el de abajo, en el de la Olon 4, que rectifiqué el implante para que no saliera vestibular? Pero el día de la cirugía, aquí ya no estamos hablando del día de la cirugía. Entonces, ¿para qué? Para evitar un problema estético. Aquí ya tenemos un problema estético. Entonces, tomamos impresión de los implantes, ahí ferulizamos. En esta ocasión ferulizamos con pater resin un día antes. Aquí hacemos los cortes, ponemos pater resin, hacemos nuestra cucharilla individual, tomamos nuestras impresiones y la prótesis provisional nos dice el problema que nos temíamos. Los accesos salen por vestibular de los centrales. Imagínense colocar resina aquí. En la prótesis provisional, pues era provisional, ¿verdad? La resina podemos mimetizarla con la prótesis, ¿verdad? Pero en una definitiva eso nos va a cambiar de color y es un problema estético. ¿Qué hicimos en este caso? Mandamos a hacer nuestra prótesis, ¿verdad? La definitiva y con la colocación de nuestros dientes. Y en los centrales, le dijimos al laboratorio que los centrales nos los mandara aparte, ¿verdad? Que nos desprendiera aquí los centrales para poder atornillar a los implantes. Y ya una vez atornillados la prótesis híbrida a los implantes, colocar nosotros los dientes anteriores y saber que en ese paciente, cuando requiramos quitar esa prótesis, los demás implantes los desatornillamos por atrás y los otros dos implantes los vamos a tener que quitar estos centrales y desatornillarlos, ¿verdad? Esa fue una solución que le pudimos dar a esta prótesis híbrida cuando los implantes anteriores estuvieron en una posición no idónea. Seguimos con otro caso, casos de rehabilitación bucal sobre implantes. Aquí tenemos una Olon 6, este paciente, ¿verdad? Ya le habíamos colocado los implantes, ¿verdad? Traía una prótesis muy deficientes, se fue por un tiempo. Tomamos otra vez nuestro análisis facial, vemos ahí los implantes, hicimos nuestras cucharillas individuales, perulizamos con pater resin, ¿verdad? Lo dejamos un día para nada más agregar poquito. Tomamos las impresiones, aquí vemos las impresiones, arco facial, recordando, muy importante, la elaboración de bases y rodillos, ¿verdad? Montaje de dientes. Y aquí, por ejemplo, montamos en el paciente y nos percatamos de que había unos espacios aquí, ¿verdad? Y en nuestro articulador no mostraba estos espacios. ¿Qué quiere decir? Que hay un problema en el montaje de nuestros modelos. Todo lo demás parecía verse bien, pero en la parte de adelante había un error. ¿Qué hicimos? Bueno, nos adelantamos e hicimos en cera y
hicimos una prueba en cera atornillada, ¿verdad? Y nos percatamos otra vez, ¿verdad? Lo que ya habíamos visto, que había espacios aquí, no había un buen montado. Entonces hicimos un registro para remontar, ¿verdad? Para remontar al paciente y poder colocar adecuadamente estos dientes con este registro. Ok. Remontamos y colocamos nuestras pruebas de cerámica, ¿verdad? Esto es cera, estos ya los dientes ya los hicimos en cerámica y vemos ahora sí una oclusión adecuada en este paciente, ¿verdad? Revisamos nuestro esquema oclusal, perfil incisal y en esta ocasión hicimos prótesis híbridas de porcelana. Vamos a mostrar un casito más, a ver si nos alcanza el tiempo. Es una prótesis provisional. Este paciente me llegó así, le habían colocado implantes en la zona de arriba y le colocaron una prótesis, pues, con pobre esquema oclusal, una pobre estética. Entonces el paciente venía y me decía, oye, yo quiero una prótesis definitiva. Y le dije, bueno, pues mira, es que la prótesis provisional me arroja mucha información que yo requiero para la prótesis definitiva, porque el paciente reflejaba molestias acá y aquí, y entonces yo decía, pues oye, no puedo saber qué es lo que te causa qué es lo que te causa la molestia si yo veo varios factores. Entonces, tengo que yo mejorar esta prótesis provisional, hacerla adecuada y poder hacer una definitiva. Entonces, le tomé impresión. Aquí utilizamos la resina de Dentsply, tomamos impresión, hicimos nuestra prótesis, utilizamos estas muflas que son de acrílico para microondas, colocamos los dientes, la acrilizamos, atrapamos estos aditamentos provisionales con accesos mínimamente invasivos para no debilitar nuestro acrílico, ¿verdad? Y aquí agregamos acrílico y los atrapamos. Hicimos adecuado el póntico entre los implantes, ¿verdad? Para una buena higiene. Y colocamos nuestra prótesis provisional, ¿verdad? Este paciente tiene 6 años con la prótesis provisional, no ha tenido ningún problema. Obviamente a veces el hacer una prótesis provisional bien precisa y adecuada y estética, pues corres ese riesgo, ¿verdad? De que el paciente no vuelva por la definitiva. A fin de cuentas, la definitiva sigue siendo acrílico, ¿verdad? Pero por lo menos ya trae una estructura metálica dentro que me va a cerciorar a mí de que el paciente va a estar tranquilo, reforzado con esa estructura metálica, ¿verdad? Y aquí tenemos al paciente con la prótesis provisional. Ya que regrese para la definitiva, mostraré el caso con la prótesis definitiva. Otros implantes aquí vestibularizados. Tenemos una paciente que le pusieron unos implantes. Yo normalmente le digo, bueno, pues hay que ver a ver si los puedo rehabilitar, ¿verdad? Estos implantes. ¿Cómo lo hago? Hago una prótesis en cera, ¿verdad? Y le tomo fotos y a veces le muestro al paciente, mira, estos implantes están muy vestibulares, no los voy a poder utilizar en mi prótesis híbrida, ¿sí? Y le explico con fotografías, le digo, mira dónde sale, le muestro casos míos y le digo, mira dónde debe de salir el acceso a ese implante. Entonces le dije, mira, como mínimo, ¿verdad? Porque la paciente ya no quería más implantes. Digo, como mínimo déjame colocarte uno más en la parte anterior, ¿verdad? Le colocamos un implante aquí, si se fijan, en la parte anterior, ¿verdad? Para hacer por lo menos una All-on-5, ¿verdad? Y colocar una prótesis híbrida con 5 implantes. Hicimos prueba en cera. Los posteriores no estaban muy buen colocados, ¿verdad? También salían por vestibular, pero por lo menos no influía en la parte anterior, ¿verdad? Donde no me podía modificar mi soporte labial si yo incrementaba aquí el acrílico. Y ahí está nuestra prótesis definitiva. Podemos observar que lo único que coloqué sí sale adecuadamente por el cíngulo de los dientes y los otros pues salen por acá, pero no influye tanto la estética, ¿no? Bueno, aquí tenemos alguna de la bibliografía. Muchas gracias. Esta es la plática y
ahí, si quieren algunos agregarme, comparto algunos casos actualizados, ¿verdad? De mis implantes, de los implantes Hayos en que coloco, ahí podemos visualizarlos en algunas, y ahí podemos mantener el contacto. Para todos los doctores que nos acompañaron, muchísimas gracias por su asistencia, por su participación en este webinar. No se olviden que tenemos otros temas a lo largo de la siguiente semana que igual pueden ser de interés para ustedes. Sin más, muchísimas gracias a todos por asistir y doctor, que tenga una linda tarde. Muchas gracias, igualmente. Saludos a todos.